Le doy la bienvenida, como siempre, a Diego Arria, economista político, escritor, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y muchas otras cosas más. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, muchas gracias. Me di cuenta que el narcotirano Maduro no habla español porque evidentemente dijo que había sido recibido con mucho cariño por el pueblo mexicano. No, creo que no entendió lo que le decían. Pues no sé, sinceramente, qué parte o en qué parte del país estaba o de la ciudad estaba cuando le gritaban dictador ahí en el legislativo, en San Lázaro. Pero Diego, a ver, dime una cosa. De entrada, yo pensando en una cuestión de imagen, ¿no? El asociarte en una fotografía oficial en el primer día de tu gobierno a una figura cuestionada a nivel internacional por presuntas violaciones a derechos humanos, por presunta vinculación de su grupo de poder con el narcotráfico, incluso de crímenes de lesa humanidad, ¿como estrategia ya es un error o puede pasar, Diego? Es horrible, Fernando. ¿Piensas tú que hasta la esposa del narcotirano está indiciada por los Estados Unidos por el Departamento del Tesoro, vinculada a la corrupción, lavado de dinero? Y Maduro ha sido condenado por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo por delitos de corrupción y también está indiciado por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de Canadá. Así que un presidente mexicano que se retrate con esos personajes realmente deja mucho que desear y creo que no es una página, como él dice, brillante para la historia de México ni nada que se le parezca y se arrepentirá a corto plazo cuando comiencen las sanciones más fuertes y el régimen, el narcorrégimen venezolano llegue a su fin, esas fotos lo perseguirán. A ver, déjame jugar a abogado del diablo aquí, ¿no? Para ser un poco benévolo con Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó en la figura de su canciller, de Videgaray, por tomar la batuta fuertemente en alguna de las etapas en la lucha precisamente para buscar una solución pacífica al conflicto venezolano. Luis Videgaray fue vocal, estuvo al frente en la Organización de Estados Americanos. Bueno, no te tengo que explicar, lo conoces perfectamente bien. Quiero pensar, ¿pudiera esta ser la posibilidad de un cambio en el manejo de las relaciones exteriores de parte de México, tratando de suavizar, si no participar de lo que hace esta izquierda latinoamericana, sí bajar un poco el tono de lo que antes ya era un enfrentamiento entre el gobierno de México y el venezolano? Pues fíjate, Fernando, ya esa posición del presidente Peña Nieto había sido modificada en la última parte de su gobierno, porque ya el canciller Videgaray cambió la posición de México, ya no era de la misma fortaleza y liderazgo que tuvo acompañándonos en la lucha por el rescate de la libertad en Venezuela. Pero creo que el presidente López Obrador fue muy claro en su discurso, donde él se piensa trincherar en lo que fue la política tradicional de México, que es no intervenimos en los asuntos de los demás, etc. Eso durante muchos años le permitió a México albergar a los guerrilleros salvadoreños, albergar a los guatemaltecos, cualquier persona que tuviera problemas en América Latina lo albergaban, un poco escudándose en su política de no intervención, soberanía, pero en el fondo era camelando un poco a otros movimientos de izquierda. Yo creo que lo más claro en el fondo del discurso del operador lo dijo en el Zócalo, no lo que dijo en el Congreso, donde se dirigió Fernando al pueblo mexicano, que dijo para mí claramente, yo estaba viendo lo que fueron las palabras de Chávez cuando asumió la presidencia, que Chávez hablaba de una constituyente. Este no, este por lo contrario va a hablar de lo que llaman la democracia participativa, que es estarle consultando. Él dice, yo haré lo que el pueblo me diga. No dice, haré lo que me digan las leyes ni la Constitución, sino el sistema de consultas permanentes al pueblo es una manera de evadir los canales normales para gobernar. Y eso tiene una altísima peligrosidad. Y precisamente sobre eso eran mis reflexiones el día de hoy como mexicano, pero al mismo tiempo como periodista, Diego. Y te lo quiero preguntar a ti, que eres una eminencia en este tema, obviamente al ser un diplomático, político, etcétera, venezolano, que ha vivido todo este proceso. Yo oigo o recuerdo perfectamente el tema, ¿no? El branding le llaman, ¿no? El establecer la marca. La Quinta República, la Cuarta Transformación, la Guardia Nacional, el referendo revocatorio. Entonces,
Oye, Diego, la cuarta, perdón. Oye, Diego, digo yo, ¿estoy escuchando el mismo guión o Sí. puede haber aquí un gravísimo problema de interpretación de quienes hemos visto este proceso? Yo tengo dos reacciones a eso. Evidentemente no estás escuchando mal. Aquí se trata, incluso el caso como ha manejado el tema del aeropuerto en México, él le consultó, ¿a quién le consultó? Le consultó a una parte de la población mexicana que ni ha viajado en avión ni piensa viajar en avión. O sea, haciendo selectivamente estas consultas es una manera de entonces, es un poco lo que Trump hace con sus manifestaciones públicas, que es tratar de buscar activar su base. No, tú estás oyendo correctamente. Lo que pasa es que López Obrador es un hombre más melifluo, más suave, no tiene la vulgaridad y la rudeza de Chávez. Este lo expresa de una manera suave, pero con conceptos altos para mí, cargados. Por ejemplo, yo oí no sé cuántas veces dijo que iba a luchar contra los oligarcas, contra los que robaban, e hizo algo muy parecido a Chávez. Para López Obrador no existe historia de México en los últimos 30 años. No pasó nada en México. México es un país que avanzó en 30 años de una manera extraordinaria, pero la historia para Chávez y para López Obrador comienza cuando llegan ellos. Igual que la democracia les sirvió para llegar ellos al poder, pero alguna vez que llegan al poder ya toman otro rumbo, justamente la que han aprovechado. Porque esa es la desgracia ahora de este sistema, de que se revisten, se adornan, se visten con la formalidad del sistema que les permitió llegar al poder para luego gobernar en base a consultas en lo que llamaba Chávez y él también, la democracia participativa, que en el fondo es ponerle final a la democracia representativa. Por ejemplo, ya está hablando de ponerle fin a la política neoliberal, la dijo 40 veces en su discurso. Los precios justos, cuando tú hayas hablado de los precios justos, te recuerdas exactamente a Chávez, exactamente. O sea, hay una infinidad de temas que él trató, lamentablemente para México, muy parecidos y muy alarmantes. Voy a marcar una pausa. Vamos a continuar hablando con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Y estas que les pongo la pregunta ahí en casa. ¿Meras coincidencias? Saque usted sus conclusiones, ¿no? Estoy hablando con Diego Arria y esos son los hechos de las cosas que se han dicho y propuesto por López Obrador.